Deuteronomio capítulo 31, versículos 14 y 15. ¿Lo tienen? Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Jehová dijo a Moisés: He aquí se ha acercado el día de tu muerte. Llama a Josué y esperad en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo. Fueron pues Moisés y Josué y esperaron en el tabernáculo de reunión, y se apareció Jehová en el tabernáculo en la columna de nube, y la columna de nube se puso sobre la puerta del tabernáculo. Vamos ahora. Le puse el título Josué, el discípulo ejemplar. Muchos han escuchado hablar de Josué. Otros han dicho unos textos cuando dan aquí, sea niño, sea joven, sea dama o caballero. Pero a veces no nos hemos dado el tiempo para leer la vida de Josué. Posiblemente el tiempo no se nos da o simplemente es como una historia. Pero el libro de Josué y los Hechos es más que una historia. Es todo real porque tiene que ser la vida de un discípulo. Todos somos discípulos. Comenzando con Cristo y los 12 y los 70 y los 120 y los que siguen, hasta nosotros, todos somos discípulos, llamados para servir a Dios por la gracia y misericordia también. En cualquier área de la vida del hombre, sirviendo a Dios, está sirviendo a Cristo en cualquier área, hasta levantar una basurita que caiga. Ahora vemos nuestro ejemplo ejemplar. Así lo puse de título. Busqué el título más corto, pero así me puso Dios: Josué, el discípulo ejemplar. Aquí vemos donde leímos aquí en el Deuteronomio capítulo 31, versículo 14 y 15. Habla acerca de un Josué llamado por Dios. Dios le habla a Moisés y le dice: He aquí se ha acercado el día de tu muerte. Pero antes de esto ya había hablado Dios de que Moisés no entrará en la tierra prometida por algo que había hecho él, así igualito como nosotros. Todos le fallamos a Dios, nos equivocamos varias veces, pero este hombre Dios mismo le prohíbe entrar, solamente le dio el permiso de ver solamente de lejos. Y aquí vemos bien claramente, él dice: He aquí se ha acercado el día de tu muerte, y llama a Josué. Antes de sacar el pueblo de Israel en Egipto, Dios ha prometido darles heredad. Una heredad que ya estaba poblada por hombres malos, perversos y todos que no eran de la promesa. Hombres totalmente tomaban el lugar de ellos, pero ahora vemos Dios de que iba a cumplir su propósito con Josué, y luego el pueblo lo iba a sitiar, lo iba a tener como heredad, iban a vivir hasta ahora. Están. Ahora vemos, Moisés se va a morir, Moisés no puede entrar, ya es de edad, ya tiene 120 años, y Dios comienza a levantar un hombre que iba a seguir el camino, que iba a llevar al pueblo de Dios a la heredad prometida, donde fluye leche y miel. Pero no era fácil. Aquí vemos el hombre Josué dice: Y esperad en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo. El cargo, amados hermanos, debe ser delante del pueblo, delante de Dios también. Un cargo no se le puede dar a escondidas. Primer punto de esto. Un cargo no se le puede decir allá afuera: tú vas a hacer esto, y que el pueblo no lo sepa. Tiene que ser delante del pueblo para que lo vea y que sea llamado por parte de Dios también. Porque aquí claro bien dice: Dios llamó a Samuel, a Josué. Ahora vemos, dice, para que yo le dé el cargo. Es mejor que Dios nos dé el cargo y que el hombre te dé el cargo. Porque Dios va a estar siempre contigo. Pero cuando el hombre te dé un cargo, hoy te da el cargo, mañana te da la espalda. Eso es para todos, y más aún a los jóvenes, ya que ellos son los que van a dar su vida en adelante.
Ya los que tenemos edad, pues ahí vamos saliendo, pero los jóvenes, los niños, ellos son los que van a llevar esta palabra delante. Ellos son los que van a pelear en los momentos difíciles también. Y sigue todavía. Fueron pues Moisés y Josué y esperaron en el tabernáculo de reunión y se apareció Jehová. Aquí vemos claramente cuando Josué es llamado por Dios. No fue llamado porque era bonito, porque era alto, porque era sabio, porque era un hombre que era perfecto en sus caminos. No era así, mis hermanos. Era un discípulo que comenzó de lejos, comenzó a caminar, ver lo que hacía el maestro. El maestro es Moisés. Era un hombre que vio los señales y milagros que hizo Moisés de parte de Dios, o que hizo Dios en las manos de Moisés. Este discípulo comenzó a caminar de lejos, no era tomado en cuenta, no era un hombre un joven, posiblemente en su tiempo era joven, no era alguien que le decían, traigan a Josué junto con los 70 ancianos y que vengan los príncipes y que venga el sacerdote. No aparece. Lee tu Biblia y no lo vas a hallar. No aparece Josué mencionado en esos momentos cuando Dios llama a todo, pero yo sé que Josué ya estaba presente ahí. Un hombre que anhelaba servir a Dios, un hombre que quería ser semejante a Dios, me imagino, en su pensar, lo seguía de lejos. Así debería ser nosotros, seguir a alguien, seguir al hombre de Dios, seguir a alguien que va a ser como un maestro para tu vida. Especialmente los jóvenes, para mí deberían ser los padres, pero a veces es triste, los hijos van primero y los padres hasta atrás. Es lamentable. Es lamentable, deberían ser los padres que vayan enseñando a sus hijos para que ellos conquisten la heredad. La heredad es la vida eterna. No es otra cosa, es la vida eterna. A eso vamos caminando. Pero vemos a Josué, él lo seguía de lejos y lo que hace Dios era tomándolo en cuenta, pero en secreto. Porque cuando Moisés se quita a un lado o se iba a morir o que no iba a entrar, Dios ya tenía el hombre adecuado. El hombre que tenía esa valentía de servir a Dios con todo corazón. Porque un día él dijo, si ustedes no le sirven a Dios, yo en mi casa serviremos a Jehová. No era un hombre cualquiera en que decía, pues si ustedes hacen esto, yo también me los voy a seguir. Como son muchos, yo los sigo. O voy a hacer algo para que así no pasa nada. Pero él, con su forma de ser, él dijo, yo voy a servir a Jehová. Yo sé de dónde vengo, yo sé para dónde voy, yo sé que debo conquistar la tierra, pero aquí vemos a Josué, instrumento para conquistar la tierra prometida. Así debería ser los jóvenes en estos tiempos. Seguir al hombre de Dios para que un día él también sea llamado por Dios. Deberíamos anhelar lo que hizo Josué. Deberíamos seguir sus pasos. Por eso el título es Josué, el discípulo ejemplar para seguir. Deberíamos pensar en eso. Porque cuando Dios te llama, Él mismo va a estar contigo. Él mismo te va a respaldar. Y segundo, ser obediente al hombre o mujer que va delante de ti, para que así un día cuando Él te llame, ya sabes lo que es obedecer. Porque es bueno obedecer al que está cerca de ti, al que lo ves, pero nos cuesta obedecer al que no lo vemos. O no queremos obedecer al que nos toca ver delante de nosotros. Imagínense al que no vemos. No podemos así. Y aquí vemos bien claramente donde comienza Josué a su primera aparición según ya la Biblia. Está en Éxodo 17, versículo 8 al 10. Cuando hubo una guerra que los amalecitas vinieron a tratar de impedir de que los hijos de Israel iban para la tierra prometida, y se les sale un enemigo que es Amalec, tratando de impedir. Mataron a algunos, los que iban hasta atrás según la Biblia, y Josué fue uno de los hombres que estuvo en la pelea, peleando como buen discípulo.
El maestro levantando la vara juntamente con otros y el discípulo peleando la batalla. Él haciendo lo que un día dijo Moisés: Josué, ve, traiga a los hombres y ve a pelear la batalla. Josué pudo haber dicho: sabes que tengo esposa, tengo hijos, ¿por qué no envías un soltero para que si se muera ahí nadie le va a llorar? Pudo haber dicho. Pero el anhelo de Josué es servir a Dios hasta en la muerte, porque prefirió servir a Dios que a los hombres. Prefirió seguir adelante. Él no estaba pensando de que el día que se quite Moisés yo seré. No, sino que los hechos de Josué son los que hablan por él mismo. ¿Cuáles son tus hechos? ¿Estás haciendo lo que Josué hizo? Servir a Dios con todo corazón, no importa si te dan un privilegio o no. Porque es bueno tener un privilegio, pero a veces las cosas pequeñas no queremos hacer. Nos cuesta. Y peor todavía los grandes, como esto, lo que pasó con Josué, que le envían a la guerra, a pelear con un hombre, con un montón de soldados. Pero él va y obedece a Moisés. Él obedece. Y eso me llama la atención. La obediencia de Josué lo llevó a ser un gran discípulo. Y no solo discípulo, sino que un hombre que conquistó la tierra de Canaán. Con 31 hombres, naciones, reyes, los había dejado en el camino. Si lees la historia de Josué, 31 hombres que tenían armas, tenían soldados, y los mató a todos. Era un guerrero tan fuerte. No tenía miedo a nadie. Porque cuando él fue llamado, Dios le dijo: yo también, así como estuve con Moisés, así estaré contigo. Y Dios cumple sus promesas cuando tú obedeces a Dios. Cuando tú vas con Dios, Él es el que peleará la batalla. Él es el que va delante de ti. Pero cuando tú eres llamado por el hombre, puesto por el hombre, el que va contigo es el hombre. Es más, te deja ahí peleando la batalla y huye. Pelea tú si tú quieres, yo ya me voy para atrás. Hay muchos hombres que se han levantado de esa manera, peleando solitos, tratando de hacer algo. O simplemente agradándole al hombre, pero no a Dios. La obediencia de este hombre lo llevó a ser un gran guerrero y luego el gran conquistador. La tierra prometida para un pueblo que Dios mismo lo llamó la niña de sus ojos. Ahora vemos cómo es que este hombre comenzó a seguir sus pasos. Veamos ya la Biblia, Éxodo 24:13. Ahí hay unos ejemplos que podemos ver. Dice la Biblia 24:13: y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Vemos a este hombre, se hizo servidor. No había sido llamado, no le habían tomado en cuenta, pero cuando el servir está en su corazón, le sirve a Dios de cualquier manera. Y así debe ser nosotros. Cuando Moisés bajó del monte con los 10 mandamientos y las leyes humanitarias y otras cosas, él bajó del monte, él hasta sabía cuáles eran los 10 mandamientos. Y para Aarón, los príncipes, los ancianos, ahí esperando, bailando y atrás de su becerro de oro. Vemos la bendición de estar cerca de un hombre que conoce a Dios. Un hombre que habla a Dios cara a cara según la Biblia con Moisés. Es una bendición eso. Caminar con alguien que conoce a Dios. Porque a donde te va a llevar, te va enseñando muchas cosas. Para que un día que tú estés delante de algún cargo que la iglesia te dé, tú lo puedes resolver porque ya viste al maestro. Ya viste cómo lo hizo. Ya viste dónde lo fue a traer. Especialmente hablando de Moisés, los 10 mandamientos no fueron de un día al otro. Fueron 40 días y 40 noches de ayuno. El precio que pagó Moisés para ir a traerlo. Imagínese Josué pensando lo mismo. Si pago el precio, seré como ese Moisés. Y más aún todavía. Porque Cristo, cuando enseñó a sus discípulos, ¿qué dijo?
Mayores obras harán ustedes. Mayores obras. ¿Acaso Cristo no podía hacer mayores obras? No es así, sino que el día que el Espíritu Santo venga sobre ustedes, mayores obras harán ustedes, porque un día Él los envió a predicar, a sanar enfermos, a levantar paralíticos. ¿Qué hicieron los discípulos? Hicieron grandes milagros, pero eran solamente una autoridad delegada por Cristo, sin pagar un precio. Pero cuando pagas ya el precio, vas a valorar lo que Cristo va a hacer. Le vas a dar gloria a Dios porque sabes que Dios fue quien hizo ese milagro. Tú para nada sirves, solamente un instrumento útil nada más. Es como el carro. El carro se envejece, se choca y todo, aunque sea nuevo del otro año en adelante, ya está todo destruido. Solamente es un instrumento de viajar de un lugar a otro. Ahora vemos lo que Él hizo. Se hizo servidor a un hombre que Dios lo llamó, aunque se negó, aunque dijo: Señor, yo soy tartamudo, pero no importa. Lo tartamudo te lo quito porque te voy a poner a alguien que va a hablar por ti. Así es Dios. No le impresiona tu sabiduría, no le impresiona tu inteligencia, no impresiona tus títulos. Tus títulos, hay un montón de que tienen títulos. Los títulos solamente sirven para un conocimiento, pero es mejor que el Señor esté contigo. Es mejor que Él que te guíe, que te lleve. Y por último te dará la vida eterna. A eso vamos nosotros. Ahora vemos otro ejemplo. Antes de ser llamado Josué, ¿qué dice Dios? En el cual hay espíritu. Números 27, 18. Vamos a ver unos ejemplos. Los que no han leído, hoy van a leer. Números 27, 18. Dice la Biblia de esta manera. 27, 18 dice: Y Jehová dijo a Moisés: Toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar, y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos, y pondrás tú de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. En este hombre había espíritu. Un espíritu de obediencia, me imagino yo. O el espíritu de Dios ya estaba sobre él, ya era escogido. Sino que solamente hay que esperar a que Moisés avance y que ya después él tome el control de liderar a un pueblo. Un pueblo grande, mis hermanos. Si aquí decimos que somos tanto, ni con un poquito podemos. Batallamos. Yo batallo con los niños. Imagínense un pueblo grande y haciendo cosas. Habían príncipes, los sacerdotes hacían otro tipo de cosas, pero Moisés tuvo que lidiar con ellos. Así también Josué, en cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, la imposición de manos. Muchos no creen en la imposición de manos, pero aquí dice que puso sus manos sobre él. Y el Nuevo Testamento también lo dice. Entonces él puso sus manos sobre él, ungirlo como hombre de Dios que va a guiar al pueblo. Y no solo eso, para que el pueblo le obedezca también. Es mejor poner a alguien de parte de Dios, pero también que el pueblo siempre lo sepa. Así en este lugar podemos presentar. A lo fuera no se puede, no podemos hacerlo, porque el pueblo tampoco le va a obedecer. ¿Desde cuándo lo pusieron al hermano? No hay un Tomás aquí. El hermano Tomás como líder. ¿Desde cuándo? Nunca lo vimos. Si hay un Tomás aquí, perdóname, pero... ¿O desde cuándo pusimos a Aarón de líder de caballero? ¿Desde cuándo? Nunca lo sabemos. Pero cuando tú le pones enfrente, oramos de parte de Dios, se le respeta. Porque todos los ojos vieron en el momento que se puso. Es un principio bíblico, mis hermanos, no lo estoy mintiendo. Aquí está en la Biblia. Preséntale delante del pueblo para que ellos lo obedezcan. No se puede poner a alguien así de las escondidas. Ese es antibíblico. Ahora vemos el otro. Se quedaba en el tabernáculo. A este hombre Josué no le importaba comer, me imagino yo. Porque después de que Moisés se iba para su casa, él se quedaba ahí en el tabernáculo. ¿Qué estaba haciendo Josué allí?
Era un servidor. Ahora vemos con lo que la Biblia dice ya ahora en el Éxodo 33:11. Vamos a leer Éxodo 33:11. Éxodo 33:11 dice de esta manera: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como hablaba cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Vemos la importancia de estar siempre cerca, porque ahí ve Dios también muchas cosas. ¿Qué tan disponible eres para servir a Dios? Estar cerca es ayudando, posiblemente orando. Escuchaste posiblemente por ahí alguien está enfermo, pero no te lo dijeron, pero ya escuchaste. Deberías orar también. Ahí Dios te está mirando. Posiblemente la pastora no te vio, pero Dios está mirando el deseo de ti servir a Dios. O posiblemente escuchaste a alguien ahí que necesita tu ayuda, necesita ayuda financiera, digamos de ese ejemplo, pero no te lo dijeron. Pero como escuchaste y sabes dónde vive o lo buscas, tú lo puedes hacer. Ahí está viendo Dios lo que tú eres disponible dar de tu bolsillo también. ¿Qué tan disponible eres tú para servir a Dios? Y este hombre se quedaba en el tabernáculo, ahí esperando. Posible llegaban otros, porque el tabernáculo tuvieron que sacarlo fuera del campamento por un pecado que había allí. Ahí vemos bien claro, así como jóvenes podemos hacer eso. Posiblemente un joven aquí no tiene un cargo, posiblemente no le han dado un privilegio, pero cuando tú oras por alguien, cualquier rato Dios te va a dar un privilegio. Cualquier rato Dios te va a levantar. El día que yo llegué aquí, yo no sabía por dónde ponerme un pie, pero Dios ya sabía la disposición mía en servir también. Nadie me dijo: hermano, vas a estar con los niños. Nadie me dijo eso. Fue el mismo Señor que me anduvo tratando con sueños, diciéndome que tenía que servir, tenía que estar con los niños. Y hasta ahora estoy de pie. No porque yo puedo, es porque Dios me ha llamado. Y ahorita vamos a seguir lo más duro o interesante de este tema. Ahora vemos, el discípulo ejemplar también vive en fe. Si el discípulo anda medio chueco, pues tenlo por seguro, cualquier rato le tiran una piedra, se echa para atrás. Vamos a ver Números 14:38. Números 14:38 dice de esta manera, comenzando con el 37. Aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. El que no tiene fe se muere solito. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Cuando fueron como espías por parte de Moisés, fueron 12 hombres, uno de cada tribu, fueron enviados para ver la tierra, cómo es, cómo van a conquistarla, quién vive allí, cómo eran, qué cultivo puede dar. Ellos fueron, pero solamente 2 de ellos que dieron testimonio que iban a lograr lo que ellos vieron. Los otros 10 dijeron al pueblo: ¿saben qué? Hay hombres gigantes allí. Ahí somos papa frita para ellos. ¿Qué fe tan grande tenían esos hombres? Nada. Pero Caleb y Josué dijeron: nos la vamos a comer como pan. Era hombre de fe, no el cualquier hombre. Porque lo que había visto con Moisés, cuando Dios dijo: así como estuve con Moisés, así estaré contigo. Y si con Moisés abrieron el mar rojo, imagínense esos grandotes hombres, nos la vamos a comer como pan. Es de nosotros, Dios nos lo ha dado. Ya hasta es más, ya lo vimos. Ya pusieron su pie.
Ya vieron la heredad que iban a recibir. Pero aquí estos dos hombres salvaron su vida por la fe. Y otros 10 se murieron con una plaga que Dios les envió y murieron por malvados. Porque antes de que estos llegara a cumplirse, ellos cuando escucharon, igual el pueblo también que era tan malo de entender, no tenía fe, ¿qué querían hacer con Caleb y Josué? ¿Alguien sabe de esa historia? Lo querían apedrear. Cuando Josué y Caleb dijo, nos la vamos a comer así, ellos se levantaron con las piedras. ¿Qué te esperas, mi hermano? El día que tomes un cargo, las piedras vienen sobre ti. El día que vas a hacer esto, las piedras van a llover sobre ti. Pero si Dios te llamó, Él mismo va a estar contigo. Él mismo te va a defender. Él mismo va a estar contigo en lo que viene. Ahora vemos versículo 14 y capítulo 14 y 6 dice: y Josué hijo de Nun, Caleb hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Así que es buena tierra, es de nosotros, tiene que ser de nosotros. Mas viendo esto, mira lo que dice la otra parte. El versículo 11 dice: y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? La incredulidad de ellos hicieron irritar a Dios. ¿Por qué? El versículo 10 dice: entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Vemos cómo Dios defiende a su pueblo. Pero a veces nuestra incredulidad o no tenemos suficiente fe, lo que hacemos es escondernos, echarnos para atrás. Y eso no conviene, porque si estos hombres murieron, imagínense qué hay de ti cuando tú niegas a hacer una cosa. Nomás imaginas, estás vivo pero muerto por dentro. Estos hombres murieron por una plaga. Veamos otro poquito más, no se me vayan a dormir. Vemos, dice Números 14 versículo 10, ese ya lo vimos. ¿Qué aprendió Josué de Moisés? En Números capítulo 11 versículos 24 y 25. Vemos otro pasaje de la Biblia, 24, 25. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló y tomó el espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu profetizaron y no cesaron. Ahí viene el texto clave. Y habían quedado en el campamento 2 varones, llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaban en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo: Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío Moisés, impídelos. Es terrible cuando tú te pones en la brecha e impedir a alguien que haga las cosas bien. Es terrible cuando tú no aprendes a valorar o simplemente a festejar, a celebrar la victoria de alguien. Estos hombres estaban profetizando en el nombre de Dios, y aquí hay uno que quiere impedir lo que no es de él. Lo que no es de él. ¿Alguna vez has impedido hacer algo de Dios en la vida de otros? Ya veo sospechosos. Hermanos míos, a veces por nuestros hechos impedimos. Por nuestra manera de hablar impedimos. A veces por cualquier cosa impedimos a que el hombre siga adelante. En vez de empujarlo, lo jalamos para atrás. ¿Qué hicieron este joven? ¿Qué hizo este joven? Dice: Moisés, impídelos. Estos no son llamados de los 70 ancianos. Esto, mira, están haciendo lo indebido. Esto no es de Dios. Posiblemente así hablaron en mi lenguaje. Pero vemos
lo que Moisés dice ya en la Biblia. Y Moisés le respondió: ¿tienes tú celos por mí? Como quien dice: ¿estás celoso para que estos hombres tomen tu posición? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta. Ahí te va el que impide a algo. Hermanos, a veces somos igualitos como el estilo de pensamiento de este joven. Impídelos, Moisés. Pero Moisés, tan sabio, y dijo: ¿por qué lo voy a impedir si es de Dios? Quisiera que todos profetizaran, quisiera que todos entendieran, quisiera que el Espíritu de Dios pose sobre ellos, a que tú me vengas y que lo impide. Aquí aprendió Josué la clave principal: no impedir a lo que otros hacen si es de Dios. Si es de Dios, hay que ayudarle. ¿Cuál es su pensamiento? Viene de Dios, hay que ayudarle. En vez de jalar atrás, hay que ayudarle para que siga adelante. Así aprende el hombre que está atrás de un maestro. El maestro no tiene que ser envidioso. El que envidia, tenlo por seguro, ya tiene su merecido por parte de Dios. Porque Dios va a pelear por esa persona. Porque si fuese Josué, tenlo por seguro, le dicen fácil, pero eran otros que estaban profetizando. Y no es bueno, mis hermanos, que seamos así. Ya los hechos de Josué, vamos a ver dos nada más. En Josué capítulo 10, versículo 11, ya voy terminando para que cada uno va a su casita a dormir y pensar: seré un discípulo como Josué. Josué capítulo 10, versículo 11 dice: y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada del Bet Orón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Azeca, y murieron. Y fueron los que murieron por piedras. Imagínense. Dios peleando por su pueblo. Dios peleando por un hombre que lo puso él mismo. Aquí no puedo orar para que Dios envíe piedras, porque todos moriremos. Va a ser un suicidio mejor. Pero en ese tiempo estaban en el campo de batalla, oraron. Después, pero antes que nada, Dios había hecho la obra de que Dios envió las piedras sobre los enemigos. Así que ya eran pocos los que hay que eliminar. Pero no solo eso, vemos a Josué hombre de oración también. La oración siempre te va a dar más autoridad, más poder, porque vemos en el versículo 12, dice: entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Jalón. ¿Qué tan poderosa oración habla este hombre? No estaba diciendo: Señor, dame esto, Señor, dame esto, como unos que están aquí, incluyéndome: Señor, quiero esto. No, él estaba pidiendo eso. Él estaba diciendo: tu sol detente en Gabaón, tu luna también en Ajalón, porque había de eliminar los enemigos en un solo día, porque si los dejaban para otro día, tomarían fuerza. Así debería ser nuestra actitud. Orar no solo es orar, sino que orar para que Dios nos ayude. Tenemos que ser sabios en nuestra propia oración. ¿Qué hay que pedir? Porque la Biblia también dice: si no recibe, es que están pidiendo mal. Así dice la Biblia. Pedimos mal. Entonces seamos sabios como este hombre que hizo una pequeña oración y la luna se detuvo, el sol se detuvo como casi un día, dice la Biblia, y que nunca haya sucedido. Así que lo que nosotros vemos del eclipse, ese no es nada delante de la oración de un hombre. Un hombre que come igual que nosotros. Pero cuando ora cambian las cosas. Y nosotros oramos 20 años y no hacen nada. Dios mío. Pero no se desanimen, seguimos orando. Para mantenernos en la línea, en el camino que debemos seguir. Cuando Dios no es quien te envía o te pone a hacer algo, el enemigo se burla siempre de ti. Tenlo por seguro. Hay hechos en la Biblia. Pero cuando Dios te envía como un buen discípulo, obediente a la palabra de Dios, Él mismo te va a respaldar. No te dejará en vergüenza, porque el que va contigo es el Señor. Y muchos hicieron eso. Ejemplo bíblico está en Hechos capítulo 19. Hubo
versículo 11 al 16, hubo 7 varones tratando de sacar un endemoniado ahí, pero en fin, ellos quedaron avergonzados. ¿Saben por qué quedaron avergonzados? Porque ellos están haciendo las cosas según su voluntad y no la de Dios. Porque ellos eran ambulantes, dice la Biblia. Se pusieron a sí mismos, en sí mismos. No eran enviados por Dios. Ellos dijeron: en el nombre de Dios que predica Pablo y Jesús, fuera demonio. ¿Qué dijo el demonio? Conozco a Pablo, conozco a Jesús. ¿Ustedes quiénes son? ¿Te puede pasar eso? ¿Ustedes quiénes son? Son vistos por el hombre, pero no para Dios. Terrible tragedia que sucedió porque ellos fueron corriendo desnudos, porque los desnudaron también. Le rompieron las ropas. Lo terrible, meterse en el camino del enemigo cuando tú haces las cosas a tu manera de pensar. Yo me levanto de un día al otro y ya soy evangelista, y que mañana me va a atarantar un endemoniado. ¿Qué historia sería eso? Yo ya ni predicaría. ¿De qué te voy a predicar si el diablo ya me hizo en vergüenza? ¿De qué te voy a enseñar a ti si ya todo el mundo sabe que el diablo me estaba persiguiendo? Terrible cosa lo que pasaron con estos 7 varones. Y no eran cualquier varones, eran hijos de un sacerdote. Sabían la Biblia, hacían lo que la Biblia dice, pero no tenían autoridad de Dios. Es más, ni han pagado el precio. Porque el mismo Cristo dijo: este demonio no sale ni con oración ni con ayuno. Posible no habían hecho eso, pero querían sobresalir delante de todos para que todos le vean. O pienso para mí que tenían otro pensamiento: ganar dinero, porque así también había en ese tiempo. Los hechiceros hacían dinero por hacer eso. Por eso usaron el nombre de Cristo y el Dios de Pablo. ¿Y qué dijeron? A ellos lo sabemos, pero a ustedes no lo conocemos. Váyanse. Lo vamos a hacerlo de esta manera. Terrible cosa cuando tú no aprendes a caminar con el hombre de Dios, porque el hombre de Dios te va a enseñar. Te va a mostrar muchas cosas que tú no sabes. Te va a ayudar posiblemente, así se tiene que orar y tú vas aprendiendo. Es cuando tú vas al trabajo, no te lo entregan una máquina así de simple. Te van a enseñar. Donde yo estoy trabajando, mínimo 2 meses te entras en práctica, en enseñanza nada más. Y ya después, si pasas, te agarran como trabajador, si no, vete para la casa. 2 meses. Imagínense con Dios. Es mucho mejor caminar con un hombre de Dios. Ve lo que hace, ve lo que está practicando, cómo ora, cómo ayuna y tantas cosas. Te puede enseñar cómo reprender un demonio, cómo sanar a los enfermos, cómo ungir al líder. Te lo va a enseñar. Y cuando Él sea quitado o Dios te llame, ya hasta lo sabes. Y no quedarás en vergüenza delante de los hombres ni delante de Dios tampoco. Hay que hacer las cosas bien. Y voy a dar unos ejemplos solamente y termino. Cuando llamó a los 12 discípulos en Mateo capítulo 10, ahí vemos bien claro, Dios los llamó y les dio autoridad. Cuando Dios llamó a los 7 diáconos, pusieron los 7 diáconos, Dios los llamó, los ungió y los preparó. Y no eran cualquier diáconos, eran diáconos llenos del Espíritu Santo. Hasta para servir comida hay que estar lleno del Espíritu Santo. Imagínense predicar. Imagínense echar un demonio. Imagínense ir en un lugar donde vas a ir a predicar y ni siquiera ayunas, ni siquiera posiblemente oras. Y en fin, tú vas a salir avergonzado ahí. El hombre de Dios, Amós, que es un profeta, capítulo 7, versículo 15, vemos Dios lo llamó también. Dios lo preparó. Estaba atrás arando en su caballo o vaca, yo no sé. Estaba arando. ¿Qué hizo él? Obedeció a Dios, pero Dios fue quien lo llamó. No fue él mismo para ponerse. Oseas es otro hombre que Dios lo llamó. Y casi todos los profetas fueron llamados por Dios. No se pusieron en su propia cuenta. Así deberíamos ser nosotros. Caminar como Dios quiere que caminemos, no como nosotros querramos. Para que seamos un discípulo como Josué,
seamos obedientes, caminemos con la palabra de Dios, hagamos las cosas según la Biblia y sigamos el ejemplo de Él con fe, con mucha sabiduría. Cuando un día entró el pecado en el pueblo de Israel, un hombre llamado Acán, ¿qué hizo Josué? Se fue de rodillas. Usted y yo lo que hacemos es decir al vecino: está pasando este problema, ¿por qué no viene al altar? Y le dices al que sabe lo todo. Se te enfermó el niño y llamaste al doctor, llamaste a la yo no sé qué. ¿Por qué no vienes y hablas con Dios? No es necesario aquí. Aquí es el mejor lugar. Pero si ya no se puede, en tu casa puedes invocar a Dios. Levantarte y decirte a Dios: ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que ir al doctor? O aquí extiendes tu mano y ya, listo, la sanidad. Debemos hacer como este hombre. Se postró, dice que dijo a los otros hombres: échame ceniza, porque aquí hay pecado. Aquí no vamos a avanzar. Estos hombres son poquitos, pero mira cómo nos destruyen. Si ya hemos destruido los grandes a los pequeñitos, ¿qué va a pasar? Venir ante Dios y poner lo que nosotros necesitamos es lo que deberíamos hacer. Es lo que más pide Dios, de que nosotros tengamos la confianza en Él, porque según Santiago Él dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Dios me los bendiga.